Por considerar que carece de eficacia y puede derivar en violaciones a los derechos de los menores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la Secretaría de Educación Pública y autoridades educativas de los 32 estados no implementar el operativo Mochila Segura. Y para hablar al respecto, saludamos en la línea telefónica a Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias por tomarnos la llamada. Pues ahí está el tema, están las declaraciones del secretario de Educación Pública Federal. Se requiere más que revisión de mochilas, pero sería un buen inicio comenzar con revisar las mochilas de los pequeños para garantizar su seguridad dentro y fuera de los planteles educativos. No creo, yo creo que lo que tendremos que empezar a hacer es también revisar en los entornos donde están las escuelas, y tener una estrategia también que permita el trabajo coordinado desde la familia y luego el espacio escolar. Yo creo que finalmente nuestra posición tiene que ver con que en el momento que se aplicó Mochila Segura a principios de este siglo, pues lo que se demostró es que no servía de mucho, ¿no? Primero. Segundo, que quienes son los creadores de este tipo de estrategias, que son Estados Unidos, pues son los que tienen mayor incidencia en incidentes violentos como los que hemos estado presenciando últimamente. Lo otro es que ahora quieren involucrar a los papás, pues ojalá los involucraran no nada más en revisar la mochila, sino hacer comunidad escolar, ¿no? Eso sería bueno, ¿no? Más allá si se revisó o no. Sin duda, Nacheli, pero si bien el programa Mochila Segura no ha dado los resultados que se esperan en México y en los Estados Unidos, como bien menciona, ¿qué acciones pueden tomar las escuelas, ya que pues no está en su control el entorno familiar ni tampoco el entorno de la cuadra en el que está la escuela? Ellos son responsables de la entrada, del ingreso al interior del aula. ¿Qué otras acciones se podrían tomar? Fíjate que estás acertando perfectamente en lo que estamos depositando en la escuela y que rebasa a la escuela y que debemos de considerar. Mira, yo creo que estos episodios que derivan y que tienen, digamos, en jaque entornos violentos a muchas escuelas del país, lo que requieren es no depositar más bien en el maestro cosas que rebasan su actuación. Lo que tiene que haber es finalmente un nivel en donde podamos tener lugares de referencia que puedan apoyarlos, ¿no? Los maestros finalmente se dan cuenta o tendrían que tener ahí sí un checklist de cuando las cosas están tornándose diferentes y poder tener algún espacio para poder remitir y hacer referencia de algunos niños y algunos adolescentes que se ve que están pasando o que están teniendo actitudes y conductas que no son, digamos, que pasan el sentido de la normalidad y pensando en preocupación. El problema es que no se tiene, ¿estás de acuerdo? Entonces, lo depositar igual pueden depositarlo en la familia y tampoco la familia tiene ningún espacio de contención. Lo que nosotros hemos venido diciendo es que tenemos que tomar este problema como un problema de salud pública y de salud mental, básicamente, ¿no? Y que acuérdate que si cruzamos datos, por ejemplo, de lo que se ha incrementado el suicidio en niños, de niñas, de adolescentes en los últimos años, pues tendríamos que estarnos preocupando por esos datos, por los datos de incremento de violencia, por estos sucesos, y en esa lógica ver que es un problema, entre otros, también de salud mental, y tenemos que empezar a atender desde ya. Por supuesto que sí, Nacheli, pues seguimos pendientes de este tema, dándole puntual seguimiento. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada para mostrar la postura y lo que está realizando la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Gracias. Muchísimas gracias.